Sí, qué bueno. Si usted nos está acompañando nuevamente, siéntase en casa, siéntase bienvenido. Hoy queremos ir nuevamente a la palabra, como lo hacemos cada semana, y este es el tiempo que dedicamos para la palabra, para escuchar a Dios. Entonces le pido que ponga su teléfono en forma vibrador para que nadie sea interrumpido. Si está conectado a cualquier red social, es momento de conectarnos con Dios. Vas a tener toda la vida y toda la tarde para estar en redes sociales, pero ahorita es momento de conectarnos con Dios. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana. Pedimos que tu palabra abunde esta mañana en este lugar. Que desde este púlpito podamos compartir tu palabra y solo tu escritura como lo más importante y lo que verdaderamente tiene un efecto espiritual en nuestras vidas y en nuestros corazones. Apreciamos esta mañana el que tú nos hayas dado tu palabra como viva y eficaz para ministrar, para penetrar en lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Cimiéntanos en ella, tu palabra es viva, tu palabra es verdadera. Ahora pedimos que durante los próximos minutos que estaremos meditando en ella, tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. He titulado esta charla ¿Quién gobierna tu hogar?, ¿no? Y los señores me van a decir, ¿cómo que quién gobierna el hogar? Yo mero. Bueno, eso van a decir algunos señores, y algunas señoras están diciendo a su lado, eso crees tú, viejo. Pero por otro lado, hay algunos niños que dicen, aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Han visto esto cuando un niño de 3, 4 años es el que manda en el hogar? Yo sí lo he visto, ustedes también lo han visto. Sin raspar muebles, a lo mejor es lo que pasa en tu casa o en la mía. Es más, los que les gusta la televisión, hay este programa en México muy famoso donde hasta la criada es la que manda, ¿no? Excelsa. Y los que se rieron saben de qué estamos hablando. Pero Excelsa manda ahí, ¿no? Y ella es la que dice cómo se hacen las cosas. Entonces, lo que yo quiero ver esta mañana contigo en la palabra es quién gobierna nuestro hogar, quién debe gobernar nuestro hogar. Mira, la semana pasada yo terminé hablando de este pasaje en Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Dios more abundantemente entre nosotros. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios mora abundantemente entre nosotros? Algunos piensan que cuando la palabra de Dios mora abundantemente entre nosotros, vas a saber mucha Biblia. Bueno, ese pudiera ser un resultado. Algunos piensan que vas a convertirte en un gran maestro. Bueno, ese pudiera ser un resultado. Pero pocos aterrizamos que la palabra de Dios realmente abunda entre nosotros para causar un efecto en nuestras vidas. Y principalmente esta mañana lo que Pablo nos comparte es cómo la palabra de Dios morando, y vean rápidamente, deja de hablar de esto de que la palabra de Dios more abundantemente entre nosotros para hablar de la familia. Entonces, déjame te digo antes de entrar en detalle qué es lo que pasa muchas veces. Lo que pasa muchas veces es, llegamos a Cristo, llegamos al cristianismo, comenzamos a aplicar nuevos valores, nuevas conductas, un nuevo vocabulario, una nueva manera de ver la vida. Pero cuando nos tocan la familia, déjame decirte qué es lo que pasa. Muchos dicen, está bien la fe, está bien ir a la iglesia, está bien hacer todo lo que se nos dice que hagamos, pero aquí en mi hogar, no. Aquí en mi hogar yo sé cómo hacerle. Y el pretexto que muchos tenemos para no permitir que Dios nos anime, que Dios nos hable, que Dios nos inspire, el pretexto de muchos es este. Aquí las cosas han funcionado y han estado bien por años. Yo no necesito que me digan cómo guiar la iglesia. Entonces, si tú estás en ese particular esta mañana, le atinaste al domingo que tenías que venir. Así de plano. Y me encanta Pablo cómo habla de la familia, porque dispara para todos lados, ¿no? Dispara para todos lados. Hay un autor, Francis Schaeffer, que él dice que la caída, hablando del pecado, la caída no solo llevó al hombre a ser un extraño para Dios, la caída realmente llevó al hombre a ser un extraño para Dios, para sí mismo y para otros. El por qué a veces no podemos relacionarnos efectivamente con las personas, y me refiero ahora exactamente al hogar, es porque la caída
ocasiona este problema en nuestras vidas. Somos egoístas por naturaleza. ¿Se dan cuenta de eso? Somos egoístas por naturaleza. ¿Ustedes han visto al niño de 2, 3 años que todo es mi juguete, mi comida, mi casa, mi cama, mi? O sea, está bien en un niñito de 2, 3 años. El problema es que vamos creciendo, el niñito tiene 15 años y es mi. El niñito se quiere casar a los 25 años y es mi. Llega al matrimonio diciendo mi. ¿Y qué crees que pasa? Divorcio. Porque el matrimonio es una lucha continua contra el egoísmo. El hombre es egoísta por un lado, la mujer es egoísta por otro lado, y entonces es un duelo de titanes. Entonces, el asunto es que Colosenses nos ha estado hablando de qué es lo que el hombre nuevo hace. Y yo, antes de entrar en detalle a Colosenses, quiero decirte, el hombre nuevo, el hombre que ha entendido que ha pasado de muerte a vida, va a edificar un hogar en los principios de Dios. Va a buscar edificar su hogar de acuerdo a los principios de Dios y no a lo que él cree, no a lo que él piensa. Porque si te das cuenta, quizás hemos pasado ya mucho tiempo sin tener el orden de Dios establecido en nuestro hogar. Pero llegamos a Cristo e inmediatamente después nosotros tendríamos que conectar acerca de muchos cambios que la Biblia habla acerca de la familia. Y quiero decirte algo, no hay otro lugar donde el cambio de una persona sea más notable que en su casa. Usted puede venir esta mañana a este lugar, se ve muy bien con su esposa de la mano, abrazado, quizás con la Biblia en mano, sus hijos bien fajaditos o bien desfajaditos, y uno pudiera decir, qué bonita familia. Sí, pero nomás lo vemos 2 horas. Y se va a ir a su casa y allá es donde el circo comienza. Mi papá pastoreaba una congregación, que cuando él la pastoreó era muy joven, y de repente cuando algunos hermanos le ayudaban a compartir, había un problema, era una generación, había muy grandes, pero los hijos ya estaban llegando a la juventud. Entonces cuando de repente alguno de estos hermanos predicaba, le tocaba predicar el día domingo, allá en las últimas filas, en lugar de los hijos decir amén, los hijos gritaban, fariseo, hipócrita. ¿Y qué es lo que eso te decía? Que era una cosa en la iglesia, pero eran otra cosa ¿en dónde? En su casa. El cristianismo no busca que tú aparentes ser algo en la iglesia. El cristianismo no busca que tú aparentes ser algo en tu trabajo. El cristianismo busca un cambio radical. ¿Dónde comienza ese cambio? Comienza en el hogar. Comienza en casa, porque allí es donde sabemos verdaderamente qué es lo que está pasando. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que edificar nuestro hogar de acuerdo a los principios de Dios. Esto va a causar un impacto en nuestras vidas y rápidamente vamos a entender, Cristo ha llegado al hogar. Cristo ha llegado no a ser una parte del hogar. Y eso es lo que yo quiero que entienda. Aquí no se trata de que si papá manda, de que si mamá manda, de que si el hijo manda, que si el perro o el gato o el perico manda. No. La vida de un cristiano, una familia que está tratando de vivir y de agradar al Señor, de lo que se trata es de que Cristo sea Señor de tu hogar. Cristo sea el Rey de tu familia. Y que a partir de esto, todo lo que nosotros hagamos sea para traer gloria a su nombre. Ahora, yo le hago la pregunta a usted, ¿cree que la Biblia es verdad? ¿Sí? Bueno, abróchese los cinturones entonces. Si usted cree que la Biblia es la verdad, entonces usted va a tener que entender que la Biblia dice esto, no lo digo yo. Porque mira, el modelo de familia debe ser respetado, es decir, tenemos que respetar lo que Dios dice acerca de la familia, o en su defecto, el modelo de familia tiene que ser restaurado. Es decir, tú estás en Cristo, el modelo de familia tiene que ser respetado. Tenemos que obedecer lo que Dios marca, lo que Dios dice acerca de la familia. Tú estás llegando a Cristo, vas llegando apenas a Cristo, entonces muy seguramente el modelo tiene que ser restaurado. Lo que este pasaje nos muestra es
la belleza de una familia cuando ha hecho a Jesús el Señor del hogar, cuando ha permitido que Jesús verdaderamente sea el Señor del hogar. Es decir, Pablo nos presenta el orden divino del hogar. Él nos presenta el orden divino del hogar, lo que Dios dice del hogar. Pero quiero que entiendan esto. Lo que Pablo nos habla es acerca de los deberes de cada persona, no de sus derechos. Y todo comienza con el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de dos pecadores que un día dijeron en el altar: sí, acepto. Se lo repito, el matrimonio es dos pecadores un buen día en el altar diciendo: sí, acepto. ¿Te das cuenta? Entramos al matrimonio y entonces está mi carne, está la carne de mi esposa, y estamos en una lucha continua en nuestra carne, en nuestro ego, en la cual tenemos que ir entendiendo qué es lo que Dios dice. Es una lucha continua contra el egoísmo. Yo le he dicho, se lo vuelvo a decir otra vez, cuando me toca casar a una pareja, usted ve a dos individuos viniendo al altar, yo veo a 6. Por un lado está ella, y cuando yo veo a ella, lo que yo veo es lo que él piensa que es ella, lo que ella piensa que es él, lo que ella piensa de sí mismo y lo que verdaderamente es ella. Del otro lado veo al jovencito, lo que él piensa que es, lo que ella piensa que es y lo que él es realmente. Los vamos a casar, los vamos a orar, los vamos a felicitar, vamos a comer o cenar de acuerdo a lo que sea el asunto, se van a ir de luna de miel y a la mañana siguiente cuando se levante, aquí viene la bomba. Hay dos personas levantándose de una cama. ¿Qué es lo que está ahí? Lo que él es realmente y lo que ella es realmente. ¿Y los otros 4 dónde quedaron? Los otros 4 se esfumaron. Eso es el matrimonio. Ahora, en estos días en los que Pablo estaba escribiendo, hablar de la familia involucraba 3 tipos de relaciones. Involucraba la relación esposo-esposa, padres e hijos, e involucraba la relación amo-esclavo. Los esclavos eran parte de la familia. La Biblia no habla a favor de la esclavitud. Pablo no habla a favor de la esclavitud, pero lo que sí hace es entender que era parte de la sociedad en la que ellos vivían. De hecho, si nosotros leemos la historia de cómo la esclavitud logró libertad, te vas a dar cuenta que los cristianos en su momento fueron quienes más lucharon y pelearon en contra de la esclavitud. Pero la Biblia en sí no es una lucha contra la esclavitud. Está hablando de ella como parte de la sociedad. Ahora, acompáñame a Colosenses 3, versículo 18, y vamos ahí a entrar en materia esta mañana. Vamos a estudiar este pasaje. Colosenses 3, 18. Y vamos hasta el capítulo 4, verso 1. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Noten en estos versos la insistencia de Pablo al decir o al citar en él para el Señor, hablando de la primacía de Dios en el contexto del hogar. El énfasis principal de este pasaje no es el derecho que tenemos sobre la familia, sino es el deber que tenemos. No se habla del derecho que el marido tiene sobre la esposa, no se habla del derecho que los hijos tienen, no, se habla del deber. ¿Cómo entender este pasaje? Hay que entenderlo desde la perspectiva del deber, no del derecho. Y
El pasaje paralelo que hay a Colosenses 3 aquí es Efesios 5, 19 del 6 al 9. Es decir, recuerden que Efesios y Colosenses son cartas muy similares. La parte en la que Pablo habla esto a los Efesios está ahí en la pantalla, por si quieren tomarla como un pasaje paralelo. Y yo voy a estar brincando un poquito a la carta a los Efesios para ampliar los mandamientos que están aquí a nosotros como familia. Efesios, si tú ves en Efesios 5 lo que pasa con la familia, lo que pasa con el matrimonio, es que Dios nos enseña en este pasaje de Efesios, o lo que Pablo está mostrándole a los Efesios, es que Dios diseñó el matrimonio como una imagen. Voy a usar el término como una pintura para ser más claro. Dios está hablando que el matrimonio y la familia es como una pintura. ¿Qué es lo que esta pintura refleja a la gente? ¿Qué es lo que esta figura debe mostrar a la gente? Lo que esta figura debe mostrar a la gente es la unión entre Cristo y su iglesia. Es decir, cuando esta parejita que ya casamos aquí, cuando esta parejita se casa y comienzan a pintar su propio cuadro de lo que es la familia, lo que ellos tienen que mostrar a otra gente es Cristo y su iglesia, la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, por eso es que es bueno que esta mañana estemos brincando de los Colosenses a los Efesios para llenar el cuadro de una manera más clara. Hay dos principios que siempre que la Escritura nos habla de la familia, los vas a observar. Son los principios de autoridad y de obediencia. Siempre que vas y ves el cuadro de la familia, en la Escritura vas a encontrar autoridad, pero vas a encontrar obediencia también. Ahora, la pregunta que yo haría esta mañana, y que quizás tú mismo la estás haciendo, es: ¿cómo ha afectado Cristo tu hogar? Porque si hablamos de un hogar verdaderamente cristiano, pues es en el que Cristo realmente ha hecho un impacto. La presencia de Cristo debería transformar nuestro hogar, debería glorificar nuestras relaciones. Su anhelo a lo largo de esta carta, de la carta de los Colosenses, es que todos entendamos que Él es superior, que Él es preeminente. Pero hay que entender, Él es preeminente en cada aspecto de la vida, y también la familia entra dentro de cada aspecto de la vida. Por ende, toda la familia tiene que estar subordinada al señorío y a la suficiencia de Cristo. Es decir, Jesús no busca ser un agregado en tu familia. Tú vas y compras un cuadro y lo cuelgas en una pared y tú agregaste un retrato, un cuadro, una pintura a tu hogar. Tú vas y compras una matita, un vivero, la pones ahí por algún rinconcito de la casa y tú agregaste algo a la decoración. Tú vas y compras una prenda de ropa, la vas y la cuelgas en el closet y agregaste algo a tu vestuario. Escúchalo bien. Jesús no busca ser un agregado en tu hogar. No está interesado en ser un agregado en tu hogar. Él no está buscando que lo vayamos y lo colgamos al closet. Él no está buscando que lo vayamos y lo pongamos en una esquina. Jesús anda buscando ser el dueño, el Señor, el Rey, el gobernante de tu hogar. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Entonces, vivimos en un tiempo donde muchos cristianos hablan de que hay que impactar a nuestra sociedad, de que hay que influenciar a nuestra sociedad. Pero déjame decirte, la Biblia tiene otro mensaje. La Biblia habla que hay que impactar tu hogar. La Biblia habla que lo más glorioso, lo más precioso, lo más maravilloso es que tu hogar sea impactado por su presencia. Recuerdo haber escuchado de aquel hombre de Dios muriendo, estaba en el féretro, y cuando estaba en el féretro, pastor de una iglesia grande en los Estados Unidos, estaba un amigo de él, conocido pastor en los Estados Unidos, que había venido a estar en el funeral, y se le había pedido que predicara, pues, a la hora que, en el último servicio en el que el cuerpo de su amigo iba a estar presente. Era tan grande la congregación, era tantos los años que había pastoreado, que había mucha gente que quería hablar. Pasó el drogadicto y dijo: yo doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, me ayudó cuando estaba saliendo de las drogas. Pasó el alcohólico, hizo lo propio.
pasó aquella pareja que no podían tener hijos y que este hombre había orado por ellos y Dios había hecho el milagro. Pasaron y pasaron y pasaron una gran fila. Cuando el predicador estaba listo para ir al púlpito y dar su tremendo mensaje sobre su amigo, de la parte de atrás comienza a encaminarse un joven hacia el féretro, y cuando él llega al féretro dice esto: ahora entiendo por qué no tuviste tiempo para mí. Se lo diste al drogadicto, se lo diste al alcohólico, se lo diste a toda esta congregación, pero a mí no. ¿Quién era? Su hijo. Tremendo predicador que estaba detrás del púlpito, se le acabó el mensaje. Porque el mensaje más fuerte que un padre puede predicar es su familia. El mensaje más fuerte que un pastor, que un predicador puede tener, no es que tantos pastoreas, es si fuiste fiel para pastorear el rebaño que Dios te dio, tu esposa, tus hijos. El mayor testimonio que tú como varón puedes dejar, el mayor legado que tú como varón puedes dejar, es que un día estés delante de la presencia de Dios y puedas decir: Señor, me diste 2, me diste 3, aquí están. ¿Se da cuenta? Ese es el peso de ver la familia desde el principio de Dios. Entonces, es fácil para muchos aparentar ser algo en público que no somos en el hogar, pero es allí en el hogar donde podemos mostrar: Jesús ha transformado mi vida. Miren, si tan solo entendiéramos este enunciado que voy a citar, eliminaríamos muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio, en la familia. En el matrimonio, el hombre busca sometimiento y la mujer busca amor. ¿Cierto o no cierto? Cierto. No ocupo que me diga cierto. La esposa dice: es que siento que no me estás amando. Y el hombre dice: es que siento que no te me estás sometiendo. ¿Y a dónde llegamos con ese pleito? A nada. Porque uno está de un lado y el otro está del otro lado. Y están en una lucha increíble y pueden pasar años y años y años. Entonces, a mí me encanta lo que Pablo hace en este pasaje, porque Pablo da 6 mandamientos para el hogar. Queremos realmente vivir de acuerdo al modelo de Dios. Hay que escuchar estos mandamientos esta mañana, hay que tratar de hacer cambios si es que hay que hacerlos, no aquí, sino en su casa. Y desde ahorita se lo digo, no se me ocurrieron a mí, están en la Biblia. Yo ya le pregunté que si usted cree en la Biblia y usted ya me dijo que sí. ¿Sale, vale? Cuates y amigos después de esto, ¿no? Pero hay para todos aquí. Número 1, esposas, sométanse a sus maridos. Y ya los hombres están diciendo: aleluyita. Hasta que el Señor inspiró a para que hablara de eso. Bueno, pues llegará su momento también, no se preocupen. Esposas, sométanse a sus maridos. Quiero brincar a lo que Pablo escribió a los Efesios, el mismo mandamiento, pero que agrega algo que a mí me parece importante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿A quién? A sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vean lo que Pablo hace aquí. Añade a sus propios maridos. Es decir, esta sujeción, este sometimiento se da en el entorno de la familia, se da en el marco de la familia. Y lo que está diciendo es: las esposas tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Es decir, es único y exclusivo de esta relación. Único y exclusivo de esta relación. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de la familia, no tengo el tiempo para mostrar esto, pero usted puede hacerlo. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de la familia, lo hace alrededor del sometimiento de la esposa. Por lo que hoy quiero resaltar y apreciar el papel central que el sometimiento de la esposa tiene en la familia. Miren, la palabra sujetas en el griego es hupotazo y significa someterse a sí mismo. ¿Qué es este sometimiento de las hermanas o de las mujeres? Es esto, es ponerse abajo voluntariamente. ¿Qué es estar sujetas? ¿Qué es estar sometidas al varón? Es ponerse abajo voluntariamente.
Ahora, note algo, el pasaje dice como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. La forma griega de esta expresión, como conviene en el Señor, sugiere un sentido de obligación. Es decir, Dios lo ha establecido, no lo ha establecido tu esposo, no lo ha establecido la iglesia, no lo he establecido yo. ¿Quién lo ha establecido? Dios. Entonces, si Dios lo ha establecido, como tal tiene que obedecerse. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues vivimos en un mundo que busca la liberación y cualquier cosa que tenga sabor a opresión provoca resistencia y aún resentimiento. Esta es la razón por la que este pasaje es uno de los pasajes más atacados de la Escritura y más cuestionados por el movimiento feminista que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, eso se escucha muy bien si estamos hablando de afuera. Si estamos hablando de afuera de la iglesia y decimos, hay un movimiento feminista que busca que la mujer también pueda, que también sea, que sí, el asunto es que también ya está colado adentro. Y adentro de la iglesia muchas veces tenemos un movimiento donde la mujer busca ser, busca parecer, yo he escuchado esto de algunas hermanas, ay, es que tuve que ponerme a hacer la cabeza porque mi marido es medio tonto. Nadie se ría y nadie diga amén, ¿no? Pero tuve que asumir el liderazgo porque mi marido es medio tonto. ¿Quién te dio permiso? Eres más tonta tú haciendo algo que Dios. O sea, cuando una mujer dice, yo me le voy a poner, porque yo sí las puedo, está medio menso, así que hay que ayudarlo. Ok, ¿sabes a quién tienes como enemigo en ese momento? ¿A quién? A Dios. O sea, te le estás enfrentando a Dios. Estás diciendo, mira Dios, está muy suave lo que la Biblia dice, pero yo creo que aquí sí le entro. Ahora, esa fuerte promoción, esta fuerte influencia ha promovido que muchos hablen de la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, cuando buscamos la igualdad entre el hombre y la mujer, en vez de someternos, usamos este razonamiento, ¿no? Decimos, es que este pasaje, es que la Biblia tiene ciertos mandamientos medio arcaicos, retrógradas. O algunas mujeres dicen, como que Dios es machista. Como que Dios era mexicano. No se trata de eso, hermanos. La sumisión de Dios demandada en este pasaje, escúchelo bien, está basada en el diseño de Dios. No es un concepto de desigualdad, es decir, no es un concepto en el que Dios dice, la mujer es desigual al hombre, por eso tiene que estar abajo. No es cuestión de buscar quién sí las puede y quién no las puede. Es cuestión de que Dios afirma esto por cuestión de su diseño. Es decir, ¿quién nos creó? Dios. ¿Quién nos diseñó? Dios. Entonces, en ese diseño, en esa creación de Dios, Dios dice, las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. No tiene que ver que una mujer sea más débil que el hombre. No tiene que ver que la mujer sea más tonta que el hombre. No tiene que ver eso. No tiene que ver que la mujer sea menos incapaz. No, la Biblia no dice eso, quiero que lo entienda, no estamos en esa posición. La Biblia lo hace y lo que entendemos es Dios nos diseñó. Entonces, en muchos círculos este pasaje se interpreta como algo cultural. Entonces, este es el pretexto que en muchos círculos se usa. Era algo cultural de aquellos días que ya no aplica en nuestros días. El problema con esto es que cuando empezamos a decir era algo cultural, ya no aplica en nuestros días, pues entonces vamos a ir brincando de una hoja a otra hoja de la Biblia y le vamos a acomodar lo cultural a lo que no nos guste o a lo que nosotros no creamos que nos conviene. Mira, la realidad es que tanto cuestionamiento y ataques de este mandato, lo que va a lograr es dañar el concepto del matrimonio bíblico.
Los cuestionamientos y ataques de este mandato, es decir, de que las esposas tienen que estar sujetas al marido, van a dañar tremendamente el concepto de matrimonio bíblico. Estaba con mi papá en otra ciudad y él estaba compartiendo una reunión de parejas, de familia, no recuerdo, y mi papá había nacido en esta congregación en la ciudad de Obregón. Ahí fue donde él conoció al Señor, y años después él estaba regresando a predicar y yo lo estaba acompañando. Y entonces llega una hermana a la que él saluda y le pregunta por su esposo. Y le dice, ahorita va a llegar. Perdón, le pregunta por sus hijos. Oye, tus hijos los vi ayer. Ahorita van a llegar. Entonces, como a los 2-3 minutos, entran por la puerta principal del santuario. Es una iglesia un tanto grande, ahí en la ciudad de Obregón. Y entonces cuando venían, dice la esposa, ahí vienen mis 4 hijos. Entonces yo conté 1, 2, 3 y el papá, dije yo. Entonces yo todavía cometo el error de decirle, son 4, ¿no? Sí, el más grandecito es mi esposo, dice. O sea, veía al esposo como el hijo mayor. ¿Capta eso? ¿Se da cuenta de eso? Eso no puede ser. Eso no puede ser a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Porque tanto el hombre como la mujer, cuando obedecen lo que Dios marca aquí, cada uno se convierte en una bendición para ambos. Ahora, esposos, este mandamiento no significa de ninguna manera que su esposa es inferior, que su esposa es menos digna, que su esposa es menos capaz que usted. No significa esto. Solo significa que ella es distinta a usted por diseño. Es decir, Dios la diseñó diferente. Y en el diseño de Dios para la mujer, lo que Dios estableció es sométase, sujétese a su marido. Porque mira, la realidad es sometimiento bíblico no es una manifestación de opresión, sino de libertad genuina. Cuando una esposa se somete a su esposo, no es en un sentido de opresión, sino de libertad genuina. Cuando nosotros nos sometemos como creyentes unos a otros, no estamos hablando de un sistema de opresión, sino de libertad genuina. Cuando nosotros nos sometemos a nuestras autoridades espirituales, no estamos hablando de este tipo de sometimiento como un control excesivo sobre la gente, porque eso pasa de ser sometimiento bíblico a ser autoritarismo. Entonces no buscamos autoritarismo, buscamos sometimiento. Entonces no es opresión, es una libertad genuina la que podemos lograr en la iglesia, en el compañerismo cristiano, pero precisamente en el hogar es importantísimo que lo alcancemos. Ahora, algunos me dirán, y muchos es lo que piensan, muchos piensan que esta sumisión se da como resultado de la caída, es decir, como resultado de que el pecado entró a la humanidad. Entonces por eso es que Dios castigó a las mujeres, porque fue Eva la primera que fue tentada por Satanás. No es así. Dicha sumisión está asociada al orden original de la creación. O sea, no es un castigo para las mujeres que Dios les diga sujétense. Miren lo que dice Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, ¿qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sujetas a sus maridos. Qué increíble, ¿no? Que Pablo, quien escribe de esto, y ya sé, ¿no? Algunos hombres, algunas mujeres dicen, es que ese Pablo era bien machista. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué es lo que hace autoridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de explicarnos aquí? Lo que Pablo está hablando es, hay cadenas de autoridad establecidas en la Biblia. Por ejemplo, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia. El varón es cabeza del hogar, no es la mujer. No es por machismo, es por instrucción bíblica. Ya expliqué que es por cuestión de diseño.
Ahora, algunas hermanas están ya con esta pregunta en su corazón: ¿qué si mi marido no es creyente? Porque es lógico. O sea, alguien pudiera decir, esto funciona muy bien o medio bien, cuando el marido es creyente, pero ¿qué si mi marido no es creyente? Pues observa algo. No dice que se sujeten a su marido creyente, ¿verdad? No dice que se sometan a su marido cristiano. Dice que se sometan a su marido, es decir, no hay aquí marca o apellido distintivo del cristianismo. La única área para estar en desacuerdo con tu marido como esposa es si él llegara a demandarte algo que es rotundamente opuesto a lo que la Escritura señala. Esa es la única razón por la que la palabra pudiera causar apoyo en tu vida para no someterte a él. Pero de ahí en fuera, la mujer tiene que someterse. Incluso la mujer tiene promesa de parte de Dios de si se somete y si da un buen testimonio a su marido, de que él pueda llegar a Cristo. La mujer tiene esa promesa, el hombre no la tiene. El hombre no la tiene. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta, cuando una esposa se somete a su marido, no creyente, cuando una esposa da un buen testimonio, tiene la promesa de que quizás por su testimonio él pueda llegar a Cristo, pero no la tiene el hombre. Entonces, si tú estás en este caso, si tú eres mujer, tu esposo no es creyente, el ánimo, el aliento que quiero darte es sométete. Quizás haya áreas en que él demande que desagradan a Dios, entonces en ese momento tú puedes hacer lo contrario. Pero quiero que lo entiendan. Mira, no es que nada más a la mujer se le llama a someterse, porque sometimiento es un llamado a todo creyente, no solo a la mujer. Ya vimos que este llamado de someterse al marido, ya vimos que es algo exacto y preciso de la mujer en el hogar, pero someternos es la base para todo cristiano. Miren lo que la Biblia dice en dos citas, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. ¿Quiénes nos vamos a someter? ¿Las mujeres? No, todos. Entonces aquí tienen esto, sometimiento no es solamente para la mujer, ¿sí? No es solamente para la mujer, es para todos, pero en el contexto del hogar, la mujer tiene que estar sujeta al marido. Ahora, vean Efesios 5:21, que fue el pasaje de donde partí para que dice que se sujeten a sus propios esposos. Vean el verso 21, uno antes del que leí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué el sometimiento en el hogar a veces no funciona como debería funcionar? Porque de repente el marido está con la espada desenvainada diciendo, tú te tienes que someter a mí. Ahí está en la Biblia. Y la esposa quiere hablar, no, cállate, ahí está en la Biblia, sométete. Oye, pero es no. Oye, pero es que Efesios 5, no. Es que el versículo 21, no. Un verso antes de que Pablo diga, sométanse a sus propios esposos, Pablo está diciendo, someteos unos a otros. Es decir, aunque por diseño, Paola tiene que estar sujeta a mí, por diseño, como creyente que soy de Jesucristo y como creyente que es ella de Jesucristo, estamos sometidos unos a otros. Ahora, déjenme le digo algo, varón, y ustedes no me van a dejar mentir. A veces nuestras esposas nos dicen, amanece el día y nos dicen, ¿por qué no vas y haces esto? Que sea lo primero que hagas en el día. Nos sale lo macho y nosotros está bien, ahorita lo hago. Pero acá en la mente lo que estamos diciendo es, ella quiere que sea lo número 1, lo voy a hacer en el número 10, porque aquí ella tiene que estar sujeta. El día terminó, y cuando el día terminó, tu esposa te está esperando con una sonrisota y te dice, hiciste, ¿verdad?, lo que te mandé que hicieras. No lo hice. ¿Y qué gestamos? Gestamos la tercera guerra mundial ahí en la familia. Porque la señora entonces empieza a decir y uno se irrita porque trae el de que él es el que manda. Esto va a fracturar tu matrimonio, va a fracturar tu familia, va a traer estrés, va a traer
un montón de cosas que no deberían de estar si practicáramos el someternos unos a otros. Ahora, si nos sometemos unos a otros, vamos a entender y vamos a captar la victoria que hay en esto. Entonces, aunque es por diseño, y por diseño nosotros tenemos, las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos, también la Biblia nos invita a someternos unos a otros. De hecho, muchas veces me lo han dicho, muchas veces se lo he escuchado a mucha gente, no lo practico mucho, pero lo animo a que lo practique. Escucha a sus esposas. Es cierto, y hay unas esposas que están queriendo aplaudir y diciendo, sí, díselo. Esto es una realidad. No sé por qué somos tan brutos los varones, que nuestras esposas nos dicen una vez las cosas, 2 veces las cosas, 3 veces las cosas, y nosotros vamos y hacemos lo que se nos antoja. Y no sé si a usted le pasó cuando era un niñito, la mamá le decía, oye, ve y haz esto. Y tú ibas y hacías todo lo contrario. Y cuando lo hacías y las cosas te pasaban, yo cerraba los ojos y aquí en el registro tenía a mi mamá diciéndome, no lo hagas así. ¿Le pasó a usted alguna vez siendo un niño eso? ¿Soy el único? ¿Le pasó alguna vez? Es lo mismo que me pasa cuando mi esposa me ha dicho que haga algo y no lo hago. Y cuando no lo hago como ella me lo dijo y me pasa, yo digo, ¡ay! Entonces, aunque por diseño ellas tienen que estar sujetas a nosotros como varones, nosotros tenemos que practicar el someternos unos a otros. Porque mira, lo que sometimiento hace es ser una expresión de la llenura del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Pablo a los Efesios? De la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que se va a someter unos a otros. Es una persona que va a estar buscando sometimiento mutuo unos a otros. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Someternos unos a otros no elimina el liderazgo del varón, lo define. Lo define. ¿Por qué yo tendría que someterme a mi esposa? Dicen algunos. Porque si te sometes, si se someten mutuamente, te va a ir mejor. A la hora que tú quieras o que la familia requiera que ella se someta, te va a ir mejor porque practicaste sometimiento mutuo. Entonces tú vas a decir, mi amor, y ella va a decir, vámonos, lo que digas. ¿De dónde surge? De que tú te has sometido mutuamente. El problema es que no nos sometemos mutuamente. Esposos, el segundo mandamiento que Pablo define aquí es hacia los esposos. ¿Cuál es? Amen y no sean ásperos con sus esposas. Y algunas mujeres están diciendo, llegó mi hora. Acaba con ellos. Dice Pablo a los Efesios en el verso 25-28, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. En su inmenso amor, Cristo nos ama a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores. Él nos ama a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Dije que el matrimonio es esto, la unión de 2 pecadores que dijeron sí acepto. No es la unión de 2 personas perfectas. Ahora yo te pregunto a ti, varón, ¿quieres que tu esposa se someta? ¿Quieres que tu esposa se someta a ti? ¿Sí o no? No están nomás uno está convencido, como que a los otros les va, como que a ti es el único que no le va muy bien. ¿Quieren que su esposa se someta a ustedes? Aquí está la clave. ¿Qué es? Ámela. No sea áspero con ella, no sea duro con ella. La palabra amad es agapate en griego y se encuentra en un tiempo presente. Es decir, amar aquí a la esposa indica una acción continua. Es decir, indica que la tengo que estar amando siempre, continuamente. No es un amor
que en este contexto no es un amor que tiene que ver con lo sexual o con lo erótico, es un amor voluntario, es el fruto de una decisión, es decir, voluntariamente yo decido, a pesar de que ayer no me gustaron los frijoles que me guisaste, yo decido amarte. A pesar de que no hiciste la comida que yo quería que hicieras, a pesar de eso decido amarte. A pesar de que no me gustó como me hablaste, yo decido amarte. ¿Y qué es? Es una acción continua. No es una de porque algunos maridos nomás expresaron su amor el día de la boda y ahí se les acabó el corrido. No, es una expresión continua. Es una expresión que habla de un presente continuo. Las estamos amando continuamente. Miren lo que Pedro les dijo a los creyentes en su primera carta, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Digan conmigo la última parte. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Fíjate que en el matrimonio es al hombre al que se le dice, vivid con ellas sabiamente. Es al hombre, al que en el contexto del matrimonio, es al hombre al que Dios le dice, vive con tu esposa sabiamente, no es a la mujer. Entonces, si tú como varón demandas y le dices a tu esposa, oye, sé sabia, que no te diste cuenta, ¿cuántas veces más lo vas a hacer? Estás en un error. Porque Dios no está pidiendo que la mujer se conduzca de una manera sabia en el matrimonio. Pero al que sí le está diciendo, vive sabiamente con ella, ¿es a quién? Al varón. Entonces, una buena oración diaria para nosotros como varones es esta: Señor, dame sabiduría para entender a mi esposita. ¿Cuándo tendríamos que orar eso? Todos los días. No porque nuestras espositas sean muy brutitas, sino porque si nosotros no aceptamos el modelo de Dios, perdemos una riqueza increíble en la relación matrimonial. Y vean, se nos invita a tratarlas dándoles honor como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Pero la última parte para mí tiene mucho peso. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú como varón has estado orando y orando y orando y orando y orando por algo mismo y no ves respuesta de Dios, yo te invito a que voltees a este pasaje y te des cuenta de algo. ¿Estás viviendo sabiamente con tu esposa? ¿La estás tratando como Dios realmente quiere que la trates? Quizás tus oraciones están siendo estorbadas y no están, si lo queremos ver gráficamente, no están ni pasando el techo de tu casa porque tú estás violando este principio. Es decir, la estás tratando con la punta del pie, pero cuando se trata de ponerte espiritual para querer alcanzar algo, entonces sí que te acabas el cielo. El problema es que no tienes respuesta. No tienes respuesta porque no estás obedeciendo cabalmente lo que la palabra de Dios aquí nos anima, varones. No solamente dice la Biblia que las tenemos que amar, sino que no seamos ásperos con ellas. Es decir, no seamos rudos. No practiquemos el resentimiento con ellas, con nuestras esposas. No practiquemos el resentimiento con ellas. De tal forma que el liderazgo del varón en el hogar debe ejercerse con amor, no con tiranía, no con soberbia, no con orgullo, no con vanagloria. El liderazgo del varón tiene que desarrollarse, tiene que llevarse a cabo en el contexto del hogar, pero tiene que llevarse a cabo en el contexto del amor. Recuerdo haber leído un libro en una ocasión donde venía el testimonio del autor. El testimonio del autor era un hombre
muchos años en el ministerio, con posiciones muy altas a nivel educativo. Era el rector de una universidad en los Estados Unidos que preparaba personas para el ministerio. Pero llegó el momento en el que la esposa, ambos envejecieron, pero llegó el momento en el que la esposa enfermó. Y cuando la esposa enfermó Alzheimer y estaba ahí, todos lo veían como un gran hombre, como el rector de esta universidad. Escribía libros, escribía artículos para revistas cristianas. Y un buen día el hombre llegó y presentó la renuncia en la universidad. Y él dijo: la razón por la que tengo que abandonar las aulas, tengo que abandonar el ministerio momentáneamente es: tengo que cumplir con mi primer ministerio. Tengo que regresar a casa y cuidar a mi esposa de ella hasta que Dios le preste la vida. Por algunos aplaudido y por otros criticado. A la usanza de los Estados Unidos, muchos dijeron: ¿y por qué no vas y la internas en un lugar donde se hagan cargo de ella? Y él dijo: no, a ningún hospital, a ninguna casa de asistencia Dios les dio esa responsabilidad, es mi responsabilidad. Y abandonó el ministerio. Hasta el día que lo leí, la esposa aún vivía. Pero qué increíble testimonio, ¿no? Al final de la vida de una pareja, poder tener este reto. Pablo dice, 1 Corintios 7, 33, 34, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ese pasaje habla precisamente del equilibrio. El hombre busca agradar a la esposa busca agradar al hombre, pero hay que entender el diseño de Dios en este sentido. Entonces, en la sabiduría de Dios, no en tu precepto, no en el precepto de este mundo, en la sabiduría de Dios, el hombre dirige, la mujer sigue. Nos guste o no nos guste, esta es la soberanía de Dios. El hombre dirige, la mujer sigue. Este es el carácter recíproco de los deberes matrimoniales. Es lo que distingue la vida cristiana de cualquier otra filosofía. Estamos sometidos unos a otros. Mira, te lo pongo muy fácil, como la Biblia nos habla de la iglesia. Cristo es Cristo, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia es la iglesia, ¿sí? Confundir o asumir roles diferentes a esta expresión que yo he dicho destruye la iglesia. Es decir, que alguien en la iglesia quiera ser Cristo es la bancarrota, es destructivo desde donde lo quieras ver, doctrinalmente, espiritualmente, teológicamente. Lo mismo es en el hogar. Si la mujer quiere dirigir, si el hombre quiere seguir, o si la mujer se impone y el hombre está ahí en esa lucha, vas a destruir la imagen de Cristo en tu propio hogar. Entonces, al no entender estos roles, nos dará como resultado desilusión, devastación y más divorcios. Más y más divorcios. John Piper ha dicho acerca de este tema que el pecado no creó el liderazgo, tampoco el pecado creó la sumisión, pero lo que el pecado sí hizo fue arruinar, distorsionar y las hizo sumamente desagradables y destructivas. ¿Por qué las esposas no quieren sujetarse a sus esposos? ¿Por qué los esposos no quieren amarlas y tratarlas sin aspereza? Porque eso es lo que el pecado ha logrado. Ahora, esto es el común denominador fuera de Cristo, pero definitivamente no tiene que ser el común denominador en Cristo. Ahora, observen algo. Antes de hablar a los hijos, Pablo habla del matrimonio. Antes de llegar al punto de tocar a los hijos, Pablo está hablando acerca del matrimonio. Y tenemos que observar esto. Primero es la relación matrimonial. Después es la relación con los hijos. ¿Cierto? Primero nos casamos, después vinieron los hijos. Nomás no vayan a estaba visitando a un amigo en Phoenix
y sacaron el álbum de bodas. La niña mayor tenía como 5 o 6 años. Y entonces cuando estaban viendo el álbum de bodas, entonces la niña dice, hey, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué no me invitaron? Y empezó a llorar la niña y se fue a llorar a su cuarto. Y al rato viene la niña había encontrado la niña la respuesta a su pregunta. Ya sé, dice la niña, estaba en tu pancita, mamá. Cállate, chamaca, le dice el papá. ¿Cómo que estabas en la pancita de tu mamá? Pues no estaba, pero ella quería estar en las fotos. ¿Entienden esto? Primero se da la relación matrimonial, después viene la relación con nuestros hijos. Pero escucha bien, si la relación matrimonial falla, no cumple con esos elementos que la Biblia está diciendo que deben tener, entonces no podemos pedir a los hijos que se sujeten a un modelo bíblico que nosotros como maridos no estamos practicando. Número 3, el tercer mandamiento es: hijos, obedezcan a sus padres. Y ahora algunos padres están diciendo, ya era hora que les dijeras esto. ¿Qué es lo que los hijos tienen que hacer? Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Sabes que vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a ver la rebeldía de los hijos? Se ha acostumbrado a ver la rebeldía de los hijos. Hoy los niños se aprenden primero los derechos de los niños que la dirección de su casa. Tú mandas al niño al kinder a la edad de 3, 4 años. El niño, tú estuviste preparándolo como 2 meses antes de ir al kinder, ¿no? Te vives en la calle, fulana de tal, número fulano de tal, fraccionamiento fulano de tal, el teléfono de la casa es este, el celular de tu papá, y el niño te lo repitió. En la mañana cuando lo llevas al kinder, repíteme la dirección de la casa. ¿Ah? 4 horas después el niño viene, y cuando el niño viene dice: oye papá, no me hables así, tengo derechos. Y entonces te comienza a citar los derechos de los niños. 4 horas, en 4 horas se los aprendió, pero no se sabe todavía la dirección. Hace unos años, algunos se van a acordar y otros van a decir en qué época vivió, pero hace unos años hubo un movimiento musical aquí en México y le pusieron título, pues, ¿no? La RBD Manía. ¿Se acuerdan de eso? Este grupo que su himno proclamaba y soy rebelde, ¿no? Toda una generación fue permeada con este concepto. Toda una generación fue golpeada, fue lacerada con este concepto. Cuando ellos abrían sus conciertos, no nada más en México, sino en cualquier otra parte del mundo, el grito de guerra que ellos lanzaban a los estadios que estaban llenos era este: ¿cuántos rebeldes hay aquí? Los estadios se les desbordaban, se les entregaban los... No crean que fui a ninguno de estos conciertos, ¿no? Alguien me lo contó. Pero esto permeó y esto golpeó toda una sociedad que viene caminando, que viene avanzando. De tal manera que hoy decir, mi hijo es rebelde, es como decir, mi hijo tiene una gripita. A mi hijo le duele la pancita. Entonces llegan a cierta edad donde decimos, ay, mi hijo es un tanto rebelde. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos fue golpeada por eso. Mira, el lugar de bendición para tu hijo se encuentra en obedecer a sus padres. El lugar donde tus hijos son bendecidos se encuentra en la obediencia a sus padres. ¿Qué es lo que Efesios 6 aquí nos dice claramente? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Pues el verso 3 te dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi abuela materna murió a la edad de 95 años. Pues era una ancianita cuando murió, ¿verdad?
desde que yo la conocí ya era viejita. O sea, ya era viejita cuando yo la conocí, cuando yo nací. Pero cuando ella se expresaba de sus padres, ella se expresaba también de sus padres. Es más, mis bisabuelos habían muerto 50 años antes de que yo naciera, 40 años. Y cuando hablaba de ellos, hablaba como si los acabara de ver ayer en la tarde. Y hablaba en presente, no en pasado. Fue diabética a 50 años, la operaron de la vesícula, tuvo trombosis, no hacía nada por su diabetes. ¿Qué puede hacer una mujer que ya no camina para mantener su glucosa baja? Ella decía que con frijolitos y tortillas ella era feliz, pero eso es una bomba para un diabético. Yo siempre decía, ¿por qué es que vive tanto? Hasta que un buen día me encontré este pasaje. Y lo que este pasaje dice es, si tú honras a papá y a mamá, vas a ser de larga vida, pero vas a tener buena vida. Entonces déjenme se los explico gráficamente esto. No vayan a pensar que voy a brincar la cuerda. ¿Me ayudas? Me la tomé prestada, ¿no? ¿Ven? ¿Qué es lo que Efesios 6 dice? Efesios 6 dice, no te van a hacer nada. Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Es decir, si el hijo honra a papá y a mamá, está dentro de algo que yo le voy a llamar el círculo de la bendición, ¿ok? Tiré una cuerda para hacer un círculo. Si el hijo honra a su padre y honra a su madre, está dentro del círculo de la bendición. Pero amaneció un día en el que mi hija no me quiso obedecer. ¿Qué es lo que va a pasar? El día que ella no me quiere honrar y no me quiere obedecer, entonces ella sale del círculo de la bendición. ¿Qué había en el círculo? Larga vida, buena vida. ¿Qué es el trabajo del padre? El trabajo del padre es hacer regresar a tu hijo que no entiende esto al círculo. Pero otro día mi hija decide salirse del círculo. ¿Cuál es mi trabajo? Lo vuelvo a regresar, porque es un menor. Yo espero que esto nada más sea entrenamiento mientras es un menor, que ella lo entienda. Pero hay algunos aquí que ya están grandecitos o grandesotes y todavía no entienden que lo que Dios nos dice es honra a tu padre y a tu madre. Gracias. ¿Lo entiende? Entonces Pablo lo está diciendo claramente aquí, obedecer. Ese es el lugar de bendición para los hijos. El principio de la obediencia es mucho más que un padre o una madre estableciendo su autoridad. El principio de la obediencia consiste en explicar a nuestros hijos la estructura que Dios ha ordenado para ellos. Obedecer es una palabra que insta a una obediencia continua. A una obediencia continua. ¿Cuándo un hijo tiene que obedecer a sus padres? Continuamente, siempre. Es un mandamiento que está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Se extiende por toda la Biblia. El libro de Proverbios es abundante en este particular. Pablo advierte a Timoteo que lo que va a distinguir al hombre en pecado es que el hombre en pecado es un hombre que es rebelde a sus propios padres. Entonces, la sumisión significa, o la sumisión a los padres lo que significa es esto, honrar y obedecer. ¿A qué te llama Dios como hijo en cuanto a los padres? Hónralos y obedécelos. Algunos están preguntando, ¿hasta que vivo con ellos? No, hasta que se mueren. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es poder honrar a papá y a mamá hasta que se mueren. Ahora, hijos, si nosotros no cumplimos este mandamiento, nosotros mismos estamos minando la bendición de esta promesa. Yo te pregunto, esta ciudad fue golpeada hace 2 años y algo por una bruma de violencia, de un montón de gente queriéndose enriquecer, peleándose en la plaza. ¿Te acuerdas cuál fue la generación más golpeada de todos los que aparecían muertos? ¿Se acuerdan la estadística que había? Creo que oscilaba entre los 18 y los 26 años, la inmensa mayoría de personas que murieron producto de esta ola de violencia.
Murieron jóvenes, ¿verdad? En un 100% pudiera decirte, me atrevo a decirte que en un 100% murieron a esa edad porque no cumplieron ese mandamiento, porque no honraron y no obedecieron a sus padres. Entonces, en este sentido, los hijos son los beneficiarios directos de honrar y obedecer a sus padres. Son los hijos. ¿Quién es el beneficiado de honrar a papá y a mamá? Los hijos. Ahora, yo tengo algo más que decirle porque me ha tocado tratar con muchos jóvenes, jóvenes bien intencionados, jóvenes bien animados a querer servir al Señor. Y en muchos de sus casos escucho a estos jóvenes decir, yo quiero servir al Señor. Y a algunos de ellos yo les he tenido que decir, Dios no usa rebeldes. Ve a casa y honra a tu papá y a tu mamá, obedécelos, sométete y entonces busca servir a Dios. Antes, ni a la esquina. Porque si no nos podemos someter a papá y mamá, que los vemos todos los días, ¿cómo nos vamos a someter a Dios al que no vemos? Y Jesús nos ejemplificó esto cuando la Biblia nos dice en Lucas 2:51, y descendió con ellos y se volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. ¿A quién estaba sujeto Jesús? A sus padres. Entonces Dios se complace cuando los hijos obedecemos a nuestros padres. Muchos hijos hablan también de que están buscando la voluntad de Dios para su vida. Hijos, esta mañana te tengo que decir, la voluntad de Dios para tu vida comienza en casa, obedeciendo a tu papá y a tu mamá. Allí comienza que tú encuentres la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, el reclamo de muchos hijos cuando están creciendo hacia los padres es este: cuando yo sea grande, yo sí voy a ser un buen papá. Yo sí voy a ser un buen padre. Cuida tu boca. Déjame te digo, ¿dónde es que se forja un buen padre? La buena paternidad, la mejor paternidad en la vida, se empieza, se forma, se inicia siendo un buen hijo. Porque dice honra a tu padre y a tu madre, y no dice si te fue bien en la rifa, ¿no? Porque luego esto es algo que muchos me dicen, es que tú sí puedes hablar de honra a tu padre y a tu madre porque en la rifa te fue muy bien. No, tampoco dice que los honres si te fue bien en la rifa, si te tocó un buen padre o una buena madre. Proverbios 6:20-22 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos en el cuello. Cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. Obedece el mandamiento de tu padre. Estos versos demuestran la importancia de seguir la instrucción de nuestros padres. Sin embargo, nuevamente, cuando los padres piden hacer algo malo, cosas inmorales sobre todo, no debemos obedecerlos. Tenemos que ir y buscar ayuda y consejería quizás para entender la situación que está pasando en casa. Entonces, otorgar el honor no depende del valor del que lo recibe, sino que es una decisión voluntaria, dar valor incondicional a papá y mamá por lo que ellos representan. Porque mira, tengo muy claro esto, Dios nos dio padres, ¿cierto? Tú no los escogiste. Tú no escogiste a tu mamá y a tu papá, yo tampoco. Dios nos los dio. Y es increíble cuando nosotros entendemos este modelo, la forma como Dios nos pule a través de ellos. A algunos los pule más que a otros. A algunos les tocan más duros, a otros les tocan más blandos, a otros les tocan de una manera o de otra. Pero cuando se nos haga difícil honrarlos, yo te invito a que tú consideres qué es lo que Dios quiere decirme a través de ellos. Número 4, padres, no provoquen a sus hijos.
no provoquen a sus hijos. La Biblia nos dice aquí en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoques, no los hagas enojar. ¿Se da cuenta qué fácil es para nosotros hacer llorar a un niño si tienes un niño? Tú sabes qué es lo que lo detona, no lo provoques. Tú sabes qué es lo que detona a un adolescente, no lo provoques. Vivimos en medio de una sociedad huérfana. Hoy hay muy pocos padres que están asumiendo la responsabilidad que Dios les ha delegado. Una y otra vez yo he escuchado este reclamo de algunos chicos y de algunos jóvenes. Dicen, ay, mi papá está ahí en la casa, pero es un cuadro más. O sea, está pintado nomás. Vivimos en medio de una sociedad huérfana. El que tú tengas físicamente a papá y mamá no significa que los obedezcas. No significa que estés viviendo en el modelo bíblico. Esta sociedad está huérfana. Hay muy pocos padres que están asumiendo realmente la responsabilidad, el modelo que Dios ha dado para criar correctamente. Y observa esto, este es un mandato para ambos padres, para papá y para mamá. La palabra exasperéis es una palabra griega eretizo, significa provocar, incitar, irritar, enojar. Es decir, somos llamados como padres a no provocar, a no incitar, a no irritar, a no enojar a nuestros hijos, a no molestarlos. Si tú haces esto, si tú exasperas a los hijos, vas a producir desaliento en su vida, es lo que dice la Biblia aquí. Esta es la razón por la que hay tantos hijos malhumorados, apáticos, sin ánimo, sin espíritu, porque se sienten desalentados por sus padres. Como padres tenemos que provocar un ambiente de amor, de confianza plena con nuestros hijos. ¿Qué puede provocar a un hijo? Quizás lo que provoca es que tengas favoritismo por el otro. Quizás lo que lo provoca es que tengas protección excesiva sobre él. Quizás lo que lo provoca es que no lo protejas. Quizás lo que lo provoca es que lo critiques. Búsquele cómo es que podemos provocar o irritar a nuestros hijos. Yo soy muy consciente de esta realidad. Lo que nuestros hijos necesitan son padres involucrados en su vida. Padres involucrados en su vida. Ellos no necesitan nada más saber que existe el título papá. Yo he conocido hijos que por una u otra cosa están solos, viven con su papá o viven con su mamá, o sea, están en un matrimonio divorciado. Y he conocido hijos que nada más ven al papá en la Navidad o en el Año Nuevo, en una de las dos fiestas, ¿no? Pero lo ven el Día del Padre. Y el Día del Padre todavía el papá quiere decir, a ver, tráigame mi regalote, ¿no? Porque me lo merezco. Eso no es así. Eso no es ser un padre involucrado. La Biblia nos reta que seamos padres involucrados, que sí disciplinemos, que sí corrijamos, pero sin exageraciones, porque los padres comprometidos siembran hijos que llegan a ser una bendición para su generación. Ahora veo las últimas dos cosas rápidos. Estaban en el contexto de ellos, en la familia, los esclavos en aquellos días. Entonces, siervos, obedezcan a sus jefes. Quizás la relación más cercana o más adecuada en nuestros días para hablar de siervos y esclavos sería hablar de jefes y empleados en nuestros días. En el contexto de ellos había esto de la esclavitud. Efesios 6:5 nos dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué es lo que usted hace cada día? ¿Por qué sale cada día de su casa? ¿Hacia dónde se dirige? Al trabajo, ¿no? O sea, no está en el contexto del hogar, pero lo que sostiene tu hogar es que salgas y trabajes, ¿cierto? Entonces, todos los días es un caminito en la mañana o a la hora que entras a trabajar, vas al trabajo y luego vas a regresar a tu hogar, vas a regresar a tu casa. Entonces, lo que Pablo dice es,
si tú eres un empleado, si tú eres un siervo, lo que tienes que hacer es obedecer a tus jefes. ¿Dónde se gestan los mejores empleados? Los mejores empleados se gestan en el hogar. Cuando tú regresas y en vez de señalar, criticar, venir y tirar toda la basura que pudiste captar ese día en la empresa o en el negocio o en el lugar donde trabajes, en vez de traer esa bolsota y tirársela ya a tus hijos, tú dices, gracias a Dios porque tenemos trabajo. No solo vivimos en una generación huérfana, vivimos en una generación de desempleo, ¿verdad? El que alguien tenga un trabajo debería mantenernos agradecidos delante de Dios. Entonces, deja de quejarte de tus jefes, porque lo que tú estás haciendo es sembrar en la vida de tus hijos que ellos el día de mañana sean buenos empleados, sean buenos en lo que harán. Mira, se cree que más de la mitad de la población en una gran ciudad en aquellos días era esclava. Es decir, la Biblia no se pone a favor de la esclavitud, pero Pablo sí reconoce como un rasgo distintivo de aquellos días. Lo que vemos en esta relación es el mismo principio de autoridad y sometimiento que está en el hogar. Todo se incluye aquí, lo que tengas que hacer y lo que no también. Lo que Pablo dice es, el trabajo es como para el, ¿quién? Señor. Si nosotros podemos captar lo que el día de mañana tú hagas en el lugar donde trabajas es para el Señor, esto va a cambiar totalmente, radicalmente, la manera como aprecias este principio. Todo lo que hago, lo hago como para el Señor, no para tu jefe. Porque quizás algunos dicen, es que a ti mi jefe no te mira como a mí. Tony, ¿me ayudas? Es que a ti, tú no tienes el jefe que yo tengo, ni quiero tenerlo. Pues ahí la dejo, ¿sí me entiendes? Te tocó a ti. Pero cuando el principio cambia y dices, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Entonces, tu día laboral se convierte en una adoración continua. Porque a veces los cristianos pensamos, vamos a adorar a Dios el domingo en la mañana, el domingo en la tarde. No, la adoración es ¿qué? Es continua, es permanente. Entonces, cuando yo voy al trabajo y está ahí mi jefecito, lindo o no lindo, y yo estoy haciendo las cosas como para el Señor, lo que yo estoy haciendo es causar adoración a Dios continuamente. Y no tiene nada más que ver con cantar. Entonces, nuestra ética laboral nos debería distinguir. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y hermanas? Los cristianos deberíamos ser los mejores empleados. Que lo que se diga de nosotros sea maravilloso por causa de la presencia de Cristo, no por tus capacidades, porque esto nos elevaría en ego, en orgullo, pero por causa de que Cristo es nuestro Señor, por causa de que nosotros hacemos las cosas como para Dios, eso nos debería distinguir del resto de las personas. Mira, dije que en las grandes ciudades en aquellos días, más de la mitad de la población era esclava. Cuando tú estudias el movimiento de los esclavos en aquellos días te vas a encontrar con algo maravilloso. Los esclavos se reunían a adorar a Dios en las madrugadas. A las 3, 4 de la mañana eran las reuniones de los esclavos que recibieron a Cristo, porque era la hora en la que los amos estaban dormidos. Entonces, ellos aprovechaban las horas de las madrugadas para juntarse, salir de sus casas, de los lugares donde vivían, ir a adorar a Dios, porque quizás para unos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana empezaba su trabajo. Lo hacían, pero nos tiene que distinguir porque amamos. A los amos Pablo les dice, haz lo justo y lo recto. Haz lo justo y lo recto. Quizás tú no eres empleado, quizás tú eres dueño de tu propio negocio, quizás tú estás en un lugar donde eres gerente, donde eres director, donde eres el jefe, voy a decirlo así. Estás al mando. ¿Qué es lo que la Biblia te dice? Lo que la Biblia te dice es haz lo justo y lo recto. Efesios 6:9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas
hay acepción de personas. Es decir, hermanos, tienen que conducirse, tienen que comportarse, sabiendo que así como tus empleados tienen un amo, que eres tú también tienes un amo, no aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Y si tú te metes en problemas con tus empleados, con la gente que está abajo de ti, quizás estés violentando este principio. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas a un lado. Unos versos atrás en la carta a los Colosenses, Pablo había dicho que no había diferencia entre esclavo y libre, sino que todos éramos uno en el Señor. Ahora yo te pregunto a ti, si es que estás en esta posición, si eres amo, si eres jefe, si eres líder ahí donde estás, ¿cómo estás tratando a tus empleados? Y lo segundo que te pregunto es, ¿cómo desearías ser tratado por Jesús? Porque es a lo que Pablo lleva. Es muy probable que Pablo, cuando estaba escribiendo esta epístola, estuviera pensando en la relación que había entre Filemón y Onésimo, aquel esclavo que había huido de su señor y que también junto con la carta a Colosenses escribe esta carta que se llama Filemón en la Biblia. Él era un esclavo que huyó de su señor, y cuando huyó, estando en Roma, recibe el mensaje del Evangelio, viene y le sirve a Pablo. Y Pablo le dice: ahora vas a regresar a la casa donde huiste y vas a restaurar esa relación. Y cuando escribe la carta de Filemón, entonces le dice a este hombre: se fue de ti como un esclavo huyendo, pero ahora regresa no como un esclavo, regresa como un hermano en la fe. Recíbelo. Era algo imposible para el Imperio Romano. Para el Imperio Romano, si tú encontrabas a un esclavo que había huido de ti, cuello. ¿Por qué? Porque si no lo hacías, entonces le decías a cualquier esclavo: cualquiera puede huir. Dos preguntas para terminar. ¿Qué opina tu familia de tu andar en Cristo? Esto tiene un peso tremendo en la Biblia. ¿Qué opina tu esposo, tu esposa, tus hijos de tu andar en Cristo? ¿Estás viviendo como este modelo opera aquí en la Escritura? Segundo, ¿qué diría tu jefe o tus compañeros de trabajo de tu vida en Cristo? Mira, si Cristo no es preeminente en el hogar, si Cristo no es preeminente en la familia, entonces no podremos tener hogares realmente cristianos. Cuando este retrato de familia cristiana está funcionando, está operando, es por una razón. Es porque el personaje principal plasmado en la pintura no es el padre, no es la madre, no son los hijos, no es la mascota del hogar. Cuando este retrato de familia, como Pablo lo cita aquí, está funcionando en tu hogar, es porque tu hogar tiene un gobernador.